Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Nuestro empresario de hoy es un ejemplo de superación. Con escaso estudio, pero con la mejor de las actitudes, Rómulo Marín viaja de su natal Tuluá a la capital del Valle del Cauca en búsqueda de mejores oportunidades para su futuro. Es así como llega al barrio obrero de la ciudad de Cali, un lugar que para la época de los 70 era conocido como La Olla, un sitio en el que gran movimiento de zapateros hizo que Rómulo aprendiera el arte del calzado y es lo que hace que hoy él pueda contarnos una emotiva historia de vida. El trabajo en familia y el firme propósito de contribuir a la sociedad, generando empleo y mejorando la calidad de vida de la población menos favorecida, han sido claves fundamentales para el éxito de Rómulo Marín. Empieza desde un taller de remiendos en el año 1971, después de haber hecho una tarea muy grande en todo lo que tiene que ver con lo que es el calzado. Fui primero soldador, o sea, inicié por esa parte, y después de que monté el taller de remiendos fue cuando tuve la oportunidad de ir yo al SENA a estudiar lo que era la parte de la guarnecida y estudié también la parte de la modelada. Y eso fueron dos cosas, complemento de lo que es el arte del calzado, que me dieron un gran apoyo y una gran ayuda para crecer, por decir algo, ese taller de remiendos, convertirlo en un taller de zapatería. Para ser emprendedor y crear la propia empresa o para ser exitoso no necesariamente se debe ser profesional. Pues no quiero ir en contra de aquellos que son profesionales y plantean el serlo como algo que les va a permitir ese éxito futuro, pero hay que tener en cuenta que hay algo adicional al conocimiento que es fundamental a la hora de tener éxito y es la actitud. Nuestra sociedad tiene un paradigma frente al tema de la profesionalización. O sea, siempre nos dicen estudie para que se supere en la vida. Entonces, ser profesional es aquello que nos va a permitir tener las herramientas para ser emprendedores o para ser trabajadores o para ascender en una empresa, en fin. Sin embargo, no es tan así. Es decir, la profesionalización es un paradigma de nuestra sociedad. ¿Sí? En este momento hay un montón de cargos esperando por técnicos y tecnólogos que son sumamente difíciles de llenar porque las personas están ocupadas profesionalizándose en algo que supuestamente les va a permitir a futuro crecer profesionalmente. En esa época creo que lo que yo tenía era una herramienta de zapatos. El taller de remiendos no se requería ningún recurso, solamente en la casa puse el burro de zapatería y ahí se colocó, se arreglan zapatos y eso fue lo que hizo que realmente empezara a traerme. La gente me traía un par de zapatos para que se lo arreglara, yo le pedía la mitad para comprar los materiales y el resto lo iba yo ya generando y así fue que empecé verdaderamente lo que es el calzado. Normalmente no hubo recursos porque yo era un zapatero. Un zapatero que vengo de La Olla, que vengo del barrio obrero, de la 19, con 10, entre novena, en debatirme pues con todo lo que es el gremio del calzado, del cual era un joven
igual que muchos jóvenes que a veces se han perdido. Se murió un hermano mío y ese hermano mío que murió, pues me dejó casi que parte de la responsabilidad a mí. Eso fue lo que hizo que yo me independizara, me viniera a la casa a hacer remiendos allí. Le dieron una plata a mi mamá por la muerte de mi hermano y de ahí compramos una maquinita que costó como 300.000 pesos y ese vino siendo, creo, el recurso porque a mí me tocaba solar los zapatos, guarnecerlos y modelarlos cuando yo empecé a aprender lo que era el calzado. Si ya yo tenía los zapatos, tenía que irlos a vender y me iba a la calle, a la carrera octava, cuando existían todas esas casas de cita por ahí. Como todo eso para mí era una especie de terreno mío, yo me iba por todos esos sitios y ofrecía los zapatos a las mujeres que trabajaban en las cantinas y eso, pues yo hacía un zapato de niño. Y les vendía zapatos y con eso venía y pagaba a los trabajadores e igualmente volvía y compraba materias primas. Llega uno a entrar a los bancos, porque una persona como yo, por decir algo, sin estudio y más saliendo de la olla me refiero del sitio donde se trabajaba, que era vicio y era de todo, era algo que para uno no concebía esas cosas, o sea, pensar uno en bancos era como una mentira. Y entonces todas esas cosas se fueron dando y gracias a Dios llegué a tener casi 25 trabajadores allí. Yo estudiaba en el SENA y practicaba en el SENA. Quisieron que yo fuera en el SENA un profesor de zapatería. No lo pude hacer porque yo tengo quinto de primaria y eso a la fuerza. Yo no sé escribir todavía y resulta que querían de que yo aprendiera zapatería, que enseñara zapatería porque yo era una persona valiosa para el SENA como tal, porque el conocimiento que yo tenía en zapatos pues no lo tenía otro en zapatería, así tenga estudio. Yo hace 30 años que tengo la bendición de laborar en esta empresa. Un tío se conocía con Rómulo, ya, entonces se dio cuenta que Rómulo necesitaba un operario y al estar yo desempleado pues me recomendó. Y llegué, hice las pruebas, afortunadamente quedé y empecé como operario en la planta. Con el paso del tiempo, con la ayuda de mis superiores, pues me fui superando y con la ayuda de don Rómulo, que pues siempre se ha preocupado porque no hagamos nomás zapatos, sino que también seamos gente, me fui superando hasta que llegué a ser supernumerario. De ser supernumerario pasé a los 3 años a ser supervisor, ¿ya? De supervisor estuve unos 10, 12 años aproximadamente. De allí me subieron a superintendente y afortunadamente pues me ha ido bien con la ayuda de tanto mis superiores como mis operarios. Me encontré una mujer y ella era residente americana y me convencieron y me fui para los Estados Unidos. Yo cerré la empresa aquí en el año 77 y dejé un dinero para mi mamá, para allí, y dejé una maquinaria guardada. Allí me fui para los Estados Unidos, algo que me pareció como después de ser ese pobre, tan cerrado, por decir algo, agachado la cabeza totalmente a un zapato, encontrarme de un momento a otro en una especie de país como Estados Unidos, donde llego carros automáticos, donde llego yo un aeropuerto impresionante, edificios, una casa donde llego alfombrada, con cocinas integrales, y cuando en la casa de uno, la cortina de uno era un mantel o un plástico. O sea, una cosa impresionante, queda uno con un cambio total que yo decía que si era que yo estaba en el infierno.
con el tiempo que llevo aquí, digo yo, es la persona que calza desde el 34 hasta el 42. Se coloca los zapatos de todo el mundo, ¿ya? Es el amigo, es el compañero, es el vecino, es el primo, es el hermano, es el papá, pero nunca el patrón. Él es una persona que prácticamente está pendiente, trata de estar pendiente de todos. Somos más de 800 empleados y prácticamente trata de estar con cada uno de ellos, pero pues hace lo que puede, pero para nosotros también es un jefe. Y aparte que es nuestro líder, toda la vida ha sido nuestro líder, toda la vida nos ha inspirado. Y así como nos inspira a nosotros, sus hijos, también trata de capacitar a todos sus empleados, a motivarlos a que salgan adelante, o sea, a no dejarlos que se queden aquí. Siempre trata como que, bueno muchachos, ustedes pueden hacer más, ustedes pueden hacer más, ustedes pueden hacer más. O sea, siempre incentiva a sus empleados, siempre los acobija, prácticamente está con ellos, tienen alguna necesidad, siempre está él ahí, es el papá de todos. Por fuera de la empresa es otra cosa, pero por dentro nos exige porque nosotros debemos de ser más fuertes y debemos tener una capacidad para hacer las cosas, para poder cuidar el patrimonio que él está haciendo. ¿Cómo funciona que uno en la empresa le diga a su papá, don, señor, y en mi casa le diga papi? Sí, eso siempre me lo he preguntado, pero es interesante ver cómo los hijos en esa relación, y de hecho las esposas, los esposos, empiezan a manejar formas de relacionamiento que les permitan asimilar el rol en el que están en el trabajo y el rol que viven en su casa. Y de alguna manera decíamos que era importante poder diferenciar entre los momentos laborales y los momentos que tenemos de familia. Y esas verbalizaciones muchas veces nos ayudan a hacer esa diferenciación, porque cuando él es don algo, es mi jefe, ¿sí? Pero cuando es papi, pues es parte de mi familia y vivimos en el día a día con la normalidad de nuestra familia. Yo creo que como toda familia existen los problemas, o sea, no, es algo muy normal. De todas maneras, siempre se deja aparte, nosotros la hermandad por afuera y el trabajo por acá. O sea, nosotros siempre tratamos de diferenciar eso, o sea, ese es el punto básico, respetar la jerarquía que existe dentro de la compañía. Una de las cosas más complicadas en la empresa de la familia es lograr separar el tema familiar del tema empresarial. Entonces, por ejemplo, con mucha frecuencia papá e hijo trabajan en la empresa, pero una cosa es ser papá e hijo y otra cosa es ser jefe y subalterno. Y a veces para ambos es difícil entender que unos raticos está como papá e hijo y otros raticos está como papá, como jefe y subalterno. Y lo mismo, entender qué cosas son de la empresa y qué cosas son de la familia, y hacer esas separaciones son difíciles. Me regreso para acá a los 5 años porque vi que no pude llevarme mi familia para Estados Unidos. Y resulta que cuando yo regresé nuevamente al país, dije, no, aquí en mi país hace falta mucho todavía. Verdaderamente uno entiende por qué la gente que viene del exterior, los extranjeros, sea español, sea árabe, o sea gente de otros países, se da cuenta uno que Colombia es una finca. Colombia todavía es una cosa que no tiene orden en ningún sentido, y en el año 81 que llegué nuevamente, todavía existían muchas ilegalidades que aún todavía se manejan. Yo llego con conocimiento de allá. La verdad que yo lo que traje fue 50.000 pesos, que con eso y el crédito que yo había dejado aquí, la creencia que yo había dejado aquí antes de irme, eso fue lo que me volvió a abrir las puertas. Con 50.000 pesos se abría una cuenta en el banco. Y con esa cuenta en el banco que yo abrí, yo un cheque mío lo llevaban a un almacén y decían, no, esto es de Rómulo. Pienso que a lo mejor ellos pensaban de que yo me había traído era dinero de allá. Y lo que yo había traído de allá era conocimiento. Cuando yo llegué aquí dije, no, yo aquí voy a llegar a hacer 1000 pares de zapatos diarios. Y esa fue la meta y el objetivo que yo me coloqué. Volví y empecé. Parte de maquinaria que yo tenía guardada, traje 2 máquinas de allá también, y con la maquinaria que fui juntando, me fui relacionando y haciendo y formando el equipo para quitar esa actitud que hay aquí en nuestro país
de hacer los zapatos a mano. Don Rómulo se ha preocupado, como le dije anteriormente, por capacitarnos ya. Ha traído conferencistas, nos ha pagado aquí conferencias, clases de capacitación para que nosotros no solamente hagamos zapatos, sino que también seamos gente y también seamos personas de mejor calidad ya, de una calidad humana mejor. Eso por un lado. Por otro lado, que se necesite de pronto, yo considero que hay dos cosas que son fundamentales. Es que a uno le guste lo que está haciendo, quererlo hacer y tener don de gente. Yo llevo trabajando 6 años en la compañía. He estado en diferentes puestos. O sea, ¿cómo llego? Llego por la iniciativa de mi padre también diciéndonos trabajen, o sea, hagan algo, capacítense. Entonces a eso nos vamos, a eso don Rómulo llega y nos dice, bueno, capacítense, entonces uno dice, listo, salgo del colegio, inmediatamente empiezo a trabajar, pero también como la formación educativa que hoy exige ya la vida como tal, exige la sociedad, empiezo a estudiar en las noches, administración, pero pues ya de noche, después de haberme capacitado 1 año acá en la compañía. He estado en todos los departamentos de la compañía, prácticamente, aprendiendo de cada uno de ellos. Primero, la persona, y lo he dicho, aprendan en una empresa, sea panadería, sea zapatería, sea lo que sea, que aprendan primero. Después de que aprendan y que les nazca y que les guste el arte que han escogido, ya pueden decir, vamos a colocar un taller de remiendos o un taller de zapatería, o quiero colocar una floristería, o quiero colocar algo adicional. Del resto es arriesgar. Entré hace 6 años, desde los 15 años entré con una mente muy inmadura. Ya al yo entrar tan joven, pues obviamente uno pierde muchas cosas, pero gana demasiados. O sea, yo en ese momento tengo una cancha, por así decirlo, que me va a ayudar a mí en toda mi vida, prácticamente. O sea, yo puedo hacer mucho más con lo que hice, aprovechando todo ese tiempo, puedo hacer más en mi futuro que de pronto con lo que pudo haber perdido, dejando de hacer. O sea, yo los invito a todos a que tengan ideas, a que crezcan. De pronto a mí me dejaron, pues no me dejaron, a nosotros nos están dejando prácticamente las cosas hechas y las cosas más fáciles, pero nada es imposible. Igualmente yo también quiero crear algo para poder ayudar más a esta empresa, porque esta empresa es prácticamente como la base de nosotros, pero queremos hacer más por ella. Entonces tenemos que también nosotros ingeniar nuevas cosas para poder alimentar esta empresa. La verdad que a mí desde un comienzo me tocó mis hermanos como familia, empresa de familia, y después de eso ya me tocó mis hijos, por lo cual yo he colocado también mi confianza en mi país e igualmente en mi empresa. Es de que yo tengo una familia numerosa, que son 10 hijos, de los cuales ya ellos todos están metidos dentro de lo que tiene que ver el medio del calzado. Y le digo en el medio del calzado, ¿por qué? Porque soy un conocedor de que si hay un negocio grande, un negocio próspero, un negocio que genera utilidades en una forma exagerada, es el gremio del calzado. La empresa familiar es otro de esos casos que por mucho tiempo la gente no le tuvo mucho cuidado. Y la realidad, de nuevo, es que en todos los países del mundo una gran proporción, más del 80% de las empresas son de naturaleza familiar. ¿Qué caracteriza a una empresa familiar? Primero que todo, pues que la propiedad de la empresa es de una familia o de 1 o 2 grupos familiares. Y segundo, que muchos de los miembros de la familia o varios de los miembros de la familia están operando dentro de la organización, o sea, tienen posiciones de dirección o de funcionamiento dentro de la organización.
Entonces hay todas unas condiciones muy particulares que se dan en la empresa de la familia. Mis hijos deben de sentirse muy orgullosos, ya que a mí me tocó, como quien dice, la parte negativa, donde a uno como zapatero, ayudante, no le pagaban, primero. Y segundo, le enseñaba, el maestro de zapatería de uno le enseñaba era con un garrote que le llamábamos el asentador. Cuando uno le cometía un error, lo cogía con ese asentador y le daba a uno la persona para que aprendiera. Eso ya cambió. Y yo creo que mis hijos, desde el punto de vista de hoy en día, de donde está la empresa, a donde ellos la quieren llevar, yo pienso que ya les queda mucho más fácil el terreno. Pues en este momento nosotros estamos en un proyecto de montar una nueva empresa. En esta empresa nuestra idea e intención es hacer suelas de poliuretano. Ya llevamos aproximadamente 3 meses en todo el estudio, todo lo que se requiere, la ubicación de las máquinas, los procesos. Ahora ya estamos buscando financiación con los bancos, a ver si los bancos nos ayudan para pues, materializar lo más pronto este proyecto del cual he sido una de las personas que más ha estado como, pues hemos todo un equipo, pero yo soy el que he estado como más pendiente del proyecto para que este pudiera salir adelante o salga adelante como es lo que nosotros queremos. La idea es que cuando ya nos deje y nos suelte las riendas, porque todavía él está aquí, porque todavía está cuidando lo que está haciendo, cuando nos deje que todos los 10 hermanos nos comprometamos y podamos sacar más adelante y hacer mucho más, o sea, todo lo que él quiere hacer, o sea, hacer algo para el Valle del Cauca y para Colombia como tal. Para que las cosas le salgan bien a uno primero que todo debe tener sentido de pertenencia. Y como le dije, tiene que gustarle las cosas a uno, tiene que sentir eso. Yo digo que eso tiene que llevarlo en la sangre ya, porque si uno hace las cosas por hacer o porque lo mandaron, no va a salir adelante ya. Entonces, con sentido de pertenencia y con ganas, haciendo las cosas con gusto, sale uno adelante. Las personas deben amar todo lo que ellos hagan y también deben pensar en cómo poder ayudar a la humanidad. No se deje llevar del mal, que hay muchas cosas que todavía podemos ver por el lado positivo. No se crea tantas cosas que ve en la televisión de la plata fácil, que es un peligro. Pienso yo más de que sería muy importante de que logren al máximo unirse o buscar deporte, buscar oportunidades, que es la que estamos necesitando en nuestro país. Ese sería como un aporte a la juventud, que no se deje llevar de lo negativo, sino que busque lo positivo. Haciendo Empresa invita a todos los empresarios de la región Pacífico a escribirnos a nuestro correo electrónico haciendoempresatv@gmail.com. Cuéntenos su historia, sus dudas y sugerencias. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.